idea del Archivo Nacional surge en la mente de Belisario Porras una vez él ve desde su oficina que están votando papeles de la Corte Superior de Justicia. Cuando Panamá era departamento del Istmo, él comenzaba su carrera de abogado y él tenía una pequeña oficina en la Avenida Norte, en Casco Antiguo, con balcón hacia el mar. Y resulta que desde allí podías ver los movimientos del Palacio de la Gobernación y de la Corte Superior de Justicia, que así se llamaba en la época. El doctor Belisario Porras estaba cerca de la ventana y ve cuando un oficial de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tira los documentos de la Corte porque no había espacio para mantener esos documentos. Va, se acerca y les pregunta qué están haciendo y le dicen, nos deshacemos de polillas y cucarachas. Así que entonces pudo observar al secretario de la Gobernación de esa época tirando todos los expedientes de la Gobernación al mar. Y él decía, se está perdiendo nuestra historia, cuántas cosas de la época colonial, de nuestra época colombiana se están perdiendo. Y bueno, es así como en 1912, el 14 de diciembre, el doctor Porras crea el Archivo Nacional como una dependencia del Ministerio de Gobierno. Honorables diputados, la fundación de los Archivos Nacionales de que trata la Ley 43 de 1912, incorporada en el Código Administrativo vigente, tiene por objeto centralizar en esta capital todos los documentos públicos que merezcan conservarse, ya sean de las oficinas nacionales, provinciales o municipales. Confío, honorables diputados, en que encontraréis justificados los anteriores razonamientos y que le daréis vuestra aprobación al proyecto que os acompaño. Archivo Nacional de Panamá, preservando nuestra historia. Belisario Porras era muy amante a lo que es la arquitectura. Él se le llamó el arquitecto de la nación panameña. Y él siempre había manifestado que cuando él iba al Congreso de los Estados Unidos, a las bibliotecas de Bruselas o a los grandes teatros de Europa, él siempre veía esos edificios hermosos y grandes. Por eso es que la arquitectura del Archivo Nacional es de esa forma. 4 columnas con un estilo corintio en la parte de arriba, porque él lo que quería era engrandecer a Panamá. O sea, pasar de esa arquitectura semi-colonial y semi de desarrollo urbano y entonces crea los archivos nacionales y también crea el barrio de la Exposición, que si verán el tipo de arquitectura es distinta a toda la arquitectura del área de Bellavista. Belisario Porras tuvo 60 años en la vida pública. Es uno de los personajes panameños que más estuvo en la historia panameña. Entre las obras más importantes, archivos nacionales, Hospital Santo Tomás, carreteras. Así que este fue uno de los personajes mucho más longevos en la política pública. Sin embargo, todas sus obras estaban encaminadas a que en el futuro se pudieran visualizar como él las visualizó, como un estadista. Él no hacía edificios, él hacía obras. Bueno, el Archivo Nacional de Panamá es la entidad encargada de preservar toda la documentación histórica del país, así como también dictar las normas y políticas para que se preserven los documentos tanto públicos como privados.
haciendo un hito en la preservación de nuestra historia. Y es con esos documentos que los historiadores vamos al archivo y encontramos las historias de nuestros países. La historia de la educación, la historia de los movimientos sociales, la historia de cosas como el desarrollo de las ciudades, de las construcciones, del urbanismo, por decir algunas cosas, ¿no? Ahí están, allí es donde las vamos a encontrar. Entonces el archivo es la memoria. Bueno, el Archivo Nacional cuenta con varios departamentos, entre ellos el más importante o el central de la institución, que son los fondos documentales. El Departamento de Fondos Documentales es el que conserva esa documentación histórica, ya sea de administración del Estado, ya sea de judicial, ya sea de protocolos notariales. Cuando hablamos de fondos documentales, son las instituciones de nuestro país. Llámese Presidencia, Relaciones Exteriores, Gobierno de Justicia, etc. Cuando hablamos de las series, son lo que contiene cada uno de estos fondos documentales. Llámese correspondencias, gacetas, decretos y resoluciones. Dentro ahí de nuestros departamentos, nuestras funciones es la de identificar, clasificar, ordenar y foliar toda la documentación que existe en cada uno de los proyectos a realizar. Dentro del proyecto de presidencia, nosotros ahí lo que hacemos es que utilizamos las normas internacionales ISAGE, que es para la descripción archivística. Dentro de ese fondo documental vamos a encontrar las correspondencias particulares, correspondencias oficiales, actas, decretos, resoluciones, telegramas, gastos imprevistos, entre otras cosas. Desde presidencia, el fondo documental es desde 1904 con Manuel Amador Guerrero, y terminamos con Demetrio Basilio Laca en 1978. Toda esta documentación, después de 40 años que es un archivo, pasamos de un archivo de gestión, que es el comienzo, un archivo central y un archivo histórico. Todos estos documentos de las instituciones, que son documentos históricos, pasarían al Archivo Nacional de Panamá. Bueno, dentro de presidencia, lo que puedo recordar es la sumaria del presidente Ramón Cantera. Dentro de la sumaria de Ramón Cantera encontramos lo que es los expedientes judiciales que fueron dotados por la Corte Suprema de Justicia, que era la que estaba investigando el caso del expresidente Ramón Cantera. El Departamento de Acervo Gráfico es una parte de todo archivo que custodia los bienes y valores incalculables de la información. Es responsable de la conservación, restauración y organización de nuestro acervo gráfico en nuestro país. Este departamento es el custodio de materiales históricos de forma de cartografías, boletines informativos, mapas, ilustraciones, colecciones fotográficas, microfilm y audiovisuales. Toda fotografía es importante para el archivo, pero tenemos una única especial, que es el Hospital Santo Tomás, conocido como el Elefante Blanco, en el año 1924. Dentro de la cartografía tenemos los planos históricos y los croquis. Dentro de los planos históricos tenemos el Fondo de Secretaría de Hacienda y Tesoro, y se dividen en tres partes: tierras baldías indultadas, tierras y bosques y reformas agrarias. El Departamento de Descripción y Digitalización es el encargado de los procesos de describir y digitalizar todos los expedientes de los fondos documentales que custodia el Archivo Nacional. En el proceso de digitalización, la documentación física pasa a ser un documento digital con la ayuda de 6 escáneres y un plotter apropiado para lo que es la documentación que manejamos en sí del patrimonio documental. Tenemos escáner de barrido. Es un escáner que su luz LED no emite calor, no deteriora el documento. Podemos digitalizar varias imágenes a la vez. También se ha creado un departamento llamado Desarrollo e Innovación Archivística. Un departamento que fue creado exclusivamente
para fortalecer y dar forma a todos los demás departamentos utilizando lo que son las gestiones archivísticas. Que puedan generar proyectos y programas que permitan la conservación de esta documentación histórica. Para dar a conocer a todo el usuario que nos visita en el Archivo Nacional toda la documentación histórica que se maneja en el país. También cómo generar normativas, manuales que permitan la mejor disposición de estos documentos, la capacitación hacia otras instituciones para cuando solicitan el apoyo en cómo conservar sus documentos. Esa asesoría se basa en las técnicas de archivo, lo que es clasificación, organización y ordenamiento de todos los archivos que manejan en la institución. Hablar del Archivo Nacional es hablar de la conciencia y del pensamiento panameño, porque aquí están los más antiguos documentos desde 1823 de notarías, están las gacetas oficiales, están los diarios de Colombia, están el índice del periodo colombiano y una serie de documentos antiguos y de mapas que es la forma de demostrar la historia de Panamá. Es importante que a través de distintas administraciones se conozca más por la población lo que se hace en el Archivo Nacional de Panamá, no solamente desde el punto de vista de la técnica archivística, sino lo que salvaguarda esta institución y lo importante de lo que reposa en la misma, principalmente en cuanto a la documentación patrimonial de nuestra nación. Cada día cobro más conciencia de la importancia de los archivos nacionales. Nosotros no podemos garantizar acceso a la información pública si no conocemos dónde está esa información pública. Esa información pública se encuentra en este lugar. Precisamente los archivos nacionales, uno tiene que contar con toda la información de años pasados, del presente y definitivo, crear esa cultura donde también nuestras próximas generaciones sepan que aquí van a encontrar la información que se requiere. La administración pública cada día debe ser de calidad y la única manera que podamos garantizar esa calidad en la gestión pública es precisamente sabiendo que contamos con un lugar que es nuestro centro de recolección y no solamente de recolección, sino también de mantenimiento de esa información que cada día definitivamente va construyendo la cultura, que en este caso es de transparencia y de acceso a la información. Es que sin archivo no hay historia, así de sencillo. Toda la historia, digamos, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, 2 siglos de historia están aquí en este archivo, ¿no? La historia precolombina, pues los arqueólogos la encuentran, la historia colonial uno va al archivo de Indias, pero el siglo XIX, la última parte, y sobre todo el siglo XX, está aquí. No hay España, no hay Colombia, aquí está nuestra historia. Esta es la historia que debemos conocer para entendernos. La enseñanza de la historia tiene que ver mucho con la valoración que se haga, no solo de la historia nacional, sino de la institución que preserva los documentos que permiten encontrarnos con un pasado o pretérito siempre presente en la historia nacional. Yo creo que deberíamos tener presente que los esfuerzos que se están haciendo en la actualidad son demasiado válidos porque de una u otra manera hace de la institución una estructura atractiva para cualquier persona que quiera entrar aquí y ver digamos, algo de ese pasado, ¿verdad? Que creo yo que es sumamente interesante y sobre todo, lastimosamente, yo veo que no hay una coordinación entre la universidad, la escuela secundaria y las escuelas elementales, en el sentido de que debe programarse siempre una visita al archivo histórico para que los niños, sin pretender que a futuro van a ser historiadores, tengan la idea de que aquí se preservan acontecimientos tan importantes de aquellos que le preceden en la vida, ¿verdad? Dentro del Archivo Nacional conservamos documentos, por ejemplo, uno de 1572,
que es un documento de la alcabala de compra y venta de esclavos a la corona española. También tenemos la famosa carta de Victoriano Lorenzo, que una vez preso solicita que se le devuelva su revólver que le costó 40 pesos. Y también podemos ver documentos que son testimonio del hecho de la tajada de sandía, así como documentos judiciales, demandas de personajes interesantes, importantes de la historia panameña, o juicios como tal. Así como también dentro de los protocolos notariales podemos encontrar los matrimonios de los próceres, compras y ventas de propiedades desde la época colombiana. Ya cuando un documento tiene el valor histórico, dependiendo del contexto de la época del hecho, se convierte en algo invaluable. Por ejemplo, el Tratado de la Paz de Wisconsin que tenemos aquí, que eso definió lo que fue el fin de la Guerra de los 1000 días y que puede definir lo que fue el nacimiento de una nación. Así que imagínense el valor de un documento como ese. La historia del Istmo de Panamá es de talla continental. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia del continente americano no se puede entender si se desconoce la historia de Panamá y viceversa. No se puede entender la historia de Panamá si no sabemos la historia del continente americano. De manera que casi que es una de las pocas naciones que tiene una historia tan extensa y de esta estatura, como lo señalo, de talla continental, por el hecho de ser una de las naciones más antiguas del continente americano. Entre más antiguo el documento, por supuesto hay que tener el cuidado pertinente. Aquí hay documentos de la época colombiana que tienen muchas generaciones por delante de nosotros y con nuestro clima se convierten en papeles delicados. Solamente en protocolos notariales pueden haber unos 60 millones de folios solamente en la sede de Parque Lefebvre. Aquí podemos tener arriba de 400.000 expedientes entre los documentos judiciales, entre los documentos históricos, sus diversos tomos que hablan de diversas instituciones y de épocas históricas del país. También podemos encontrar las gacetas oficiales desde 1870 en nuestra biblioteca, que también es parte del Archivo Nacional y que estamos inaugurando la biblioteca que denominamos Ricardo Miró en honor a uno de sus primeros directores. Nuestra historiografía nacional está basada en 3 grandes épocas importantes de nuestra historia, como son periodo colonial, periodo colombiano y periodo republicano. Lo que se conoce como periodo colonial, que va desde 1513 hasta 1821, cuando Panamá era parte de una de las 13 colonias españolas en América. El periodo colombiano surge luego de nuestra unión voluntaria con la Gran Colombia o con Colombia el 28 de noviembre de 1821, en la cual Panamá forma parte como un departamento de lo que era la Gran Colombia, Nueva Colombia y Nueva Granada de Colombia, que son las épocas en que se divide la historia de este periodo. El periodo republicano se inicia luego de nuestra separación voluntaria de lo que es el periodo colombiano como Panamá, departamento de Colombia. Hasta la fecha se conoce el periodo republicano de Panamá. Hay grandes acontecimientos ocurridos. En el periodo colonial les puedo mencionar en donde a Panamá se le da el nombre de gran ciudad y el escudo de armas por el gobierno de España, que es el escudo que usa actualmente la alcaldía de Panamá. Dentro del periodo colombiano les puedo mencionar el incidente de la taja de sandía, 15 de abril de 1856. Periodo republicano tenemos los acuerdos para la construcción de un canal a inicio de república con el gobierno americano que intervino para la separación voluntaria de Panamá de Colombia. Dentro de esto tenemos muchos acontecimientos importantes de nuestra historiografía nacional. Uno de ellos también es el movimiento de nuestros estudiantes panameños en lo conocido como zona del Canal de Panamá
o la quinta frontera de Panamá, que desaparece este territorio ya como parte global de nuestro país con los tratados Torrijos-Cartes. Nuestra documentación es conservada en cajas libres de ácido desasificadas. Al igual también son las carpetas que se mantienen dentro de estas cajas. También la deshumificación, la climatización, que es muy importante. Luego de esta conservación también tenemos un laboratorio donde nosotros los documentos que estén un poquito deteriorados también lo pasamos a lo que es la restauración y conservación en un laboratorio. Efectivamente, este laboratorio viene con técnicas italianas y nuestro personal se capacitó en el mismo. En este departamento lo primero que hacemos es, cuando llega la documentación, llenamos la ficha preliminar. Ponemos de dónde viene la procedencia del documento, ponemos si el documento tiene oxidación, si tiene hongo, es comido por insectos, roedores, etc. También se le toma la foto para saber el antes, para después hacerle la limpieza, el seco, para luego de allí pasarlo a la máquina negatocopio al húmedo, donde esa máquina contiene agua desionizada. Esa máquina la utilizamos para lavar la documentación. Licuamos la pulpa para que esa pulpa, cuando ya la licuamos, ella vaya llenando los espacios que le hagan falta a la documentación. Luego de allí pasamos a la máquina reintegradora y sacamos la documentación y la pasamos a la prensa hidráulica al húmedo. Bajamos la documentación, la sacamos a la máquina negatocopio con luz. Le pasamos la metilcelulosa para que le dé flexibilidad a la documentación. Luego de ahí pasamos al rack, donde dura la documentación 24 horas. Al día siguiente se pasa a la prensa hidráulica, al seco, donde se plancha el documento. Luego de ahí, el día siguiente, le llevamos a la cizalla para hacer el refilado. Luego que la documentación ya fue terminada del área de conservación y restauración, se pasa al departamento de encuadernación. Si ya de que hemos restaurado los documentos y se abulta el documento, se le hace carpeta nueva. Este edificio fue inaugurado en 1924, el primero de Latinoamérica, si no del continente. Cuando tú guardas la historia de la nación donde tú vives, es importante para cada país que tú tengas esa información concentrada en un sitio. Porque las nuevas generaciones, como dijo el propio Belisario Porras, va a recurrir a estos sitios para poder reconstruir la historia de la identidad nacional. Cuando el archivo se funda, es un archivo importante, grande, un edificio majestuoso para la época, que está pensando en país. Belisario Porras, al sellar el edificio y la ley, indica en Trozos de Vida, en su libro, lo siguiente: he dejado un edificio que compite con los templos griegos. Se queda sin espacio en 1933 y se genera el decreto ejecutivo que le dice a las instituciones que no se puede entregar documentos al Archivo Nacional porque se quedó sin espacio. Con el paso del tiempo y la tecnología, la forma de organizar, la forma de conservarlos y guardarlos en cajas y con mejores técnicas archivísticas, el espacio se ha mejorado. Aquí tenemos algunos muebles interesantes. En la escalera tenemos un librero que es de 1881, muy bien conservado. Entiendo que hay dos más. He visto uno más en el Museo de Historia. También aquí nosotros podemos ver que se conservan entre el mobiliario otros libreros de la época, una planera que también es de 1924, de caoba, que se conserva en muy buen estado, así como también algunas sillas, unas bancas de esa época, y que si uno busca esas fotos en blanco y negro que hay en el Archivo Nacional, uno ve que wow, ¿cuánto tiempo tienen estos muebles por aquí? Bueno, también se puede considerar que hay cosas más modernas, pero que también se convierten en históricas, como la máquina de microfilmado, que si mal no recuerdo, llegó a la institución en el 71, y también algo más nuevo, los escáneres de barrido, pero las mesas más grandes, a diferencia de los adquiridos en este último periodo,
que también ya se les ve que entraron en años. Así como también se puede considerar que ese mobiliario de madera que existía para anaqueles, para los documentos ya no están, pero ahora tenemos unos modernos archivadores mecánicos que permiten guardar más documentos, conservarlos mejor en sus cajas libres de ácido y muchas adecuaciones al edificio que permite la mejor manipulación, cuidado y climatización del mismo. Los esfuerzos, por ejemplo, lo podríamos incluso observar en la biblioteca, que antes había un espacio pequeño en otra sección, que no había aire acondicionado, la luz era un tanto pobre, pero hoy da gusto venir aquí, visitar la biblioteca, donde uno puede trabajar a gusto. Creo que estamos en un periodo de rehabilitar el Archivo Nacional. Yo estuve aquí hace unos 20, 25 años y no era lo que estoy viendo ahora. Ha sido un proceso de modernización y de digitalización y ponernos acordes con los avances de la tecnología en el manejo de los documentos. Poder lograr la automatización de todos los servicios que se dan en el Archivo Nacional nos permite darle un mejor tiempo de respuesta a nuestros usuarios para una pluralidad de trámites que estos realizan a través, por ejemplo, de la solicitud de copias autenticadas de documentos que reposan en el Archivo Nacional. Poder conectar el Archivo Nacional con nuestro sistema electrónico de inscripción registral y dar todos estos servicios en línea es un gran salto en materia de digitalización de nuestros trámites, por tanto en la transparencia y en la trazabilidad que se requiere de cada gestión que se realiza dentro de nuestra institución. Panamá forma parte de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, un grupo regional donde distintos países tenemos como norte, uno, garantizar la transparencia y el acceso a la información, y justamente se determina la necesidad de que todos los países, ¿no?, formen parte de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Y es aquí donde surge un vínculo aún mayor entre la ANTAI y los archivos nacionales, porque coincidimos en que era necesario adoptar un modelo común, que en este caso es de capacitación, para que las distintas personas que forman parte de los archivos nacionales e incluso un poquito más, los distintos servidores públicos que han estudiado archivos nacionales, tomaran una capacitación de forma tal de ir creando y construyendo esa cultura que es tan importante y tan necesaria en nuestro país. Soy muy optimista, porque ha habido un avance tremendo en la digitalización, en la preparación de funcionarios también, que son los responsables. Si tú no tienes un funcionario preparado, tú puedas tener el edificio más hermoso del mundo y eso no va a funcionar. Entonces, la preparación de funcionarios también, de seminarios que se le dan a ellos, de los equipos modernos que se están comprando y de tratar de convertir lo que está digitalizado para que en otros países se pueda ver la documentación. Nosotros lo que queremos es, en el Archivo Nacional, llevarlo a un archivo digital. Un archivo donde el usuario pueda venir y consultar de manera fácil y rápida toda su investigación. Porque con la digitalización tú preservas el documento, tú controlas el documento, pero ese documento que está aquí en Panamá, aquí en el Archivo Nacional, lo pueden ver en Australia, lo pueden ver en el Vaticano. Todos estos documentos los digitalizamos en base a las normas de UNESCO que nos indican cómo digitalizar los expedientes antiguos o históricos. Creo que son elementos que nos dicen que se están haciendo esfuerzos por mejorar y proyectar los archivos nacionales a nivel de la República, y no solo a nivel de la República de Panamá, sino a nivel internacional, en tanto que aquí llegan investigadores de universidades estadounidenses, europeas y que incluso centroamericanas. El archivo se nos ha quedado chico.
El resto de los países de la región han construido archivos, porque este archivo se construyó en un momento a principios del siglo XX y pues el Estado sigue produciendo documentos, ¿no? Y en otros países se han ido construyendo nuevos archivos, desde Estados Unidos hasta Colombia, Costa Rica. Nosotros tenemos una deuda con nuestra memoria en ese sentido, de proteger mejor y de construir nuevos pasos. Generalmente las instituciones, luego de cierto periodo, ellos mismos han creado sus propios archivos. Ya en un caso excepcional o en un caso de alguna donación de algún ciudadano que tenga un documento histórico que pueda entrar a formar parte de alguno de estos folios, lo entrega. La otra manera, que son los fondos notariales, si los notarios entregan sus protocolos notariales con su debido inventario y con sus índices para tener fidelidad de lo que se está haciendo entrega y que los usuarios puedan consultar de manera más fácil al momento de solicitar. Hemos tenido solicitudes de diversas instituciones al momento de organizar sus archivos, ya que la manipulación de documentos se vuelve complicada con el tiempo y estamos abocados a una era digital. Y en esos procesos de digitalización, para que esta información tenga sentido en un sistema, es importante tener el proceso archivístico previamente definido. Las instituciones que nosotros hemos apoyado para que presenten sus proyectos a nivel internacional es los bomberos, que hicieron un proyecto de una restauración de más de 25 tomos que fueron restaurados y conservados y encuadernados aquí en el Archivo Nacional. Otras instituciones está Ministerio de Hacienda, Contraloría. En cuanto a la digitalización, a una de las instituciones que brindamos apoyo es la institución de ANATI, donde digitalizamos planos. Agrupaciones estudiantiles de otros países que vienen a consultar documentos históricos, estudiantes que vienen a realizar sus investigaciones sobre determinados temas para confeccionar sus tesis. Le hemos trabajado al canal, a la ACP, le restauramos un libro que está en inglés y parte de español del año 1905 a 1906. Instituciones como Mi Cultura, el Departamento de Desarrollo e Innovaciones. Otros países, incluyendo embajadores que nos solicitan información de su país que se custodian en el Archivo Nacional de Panamá. Se nos puede acercar cualquier otra institución del Estado panameño y nosotros podemos darle esa guía con nuestros profesionales archivólogos, quienes van a hacer las consultas, a dar toda esa asesoría, la capacitación de cómo clasificar, organizar. Pero por supuesto depende de la institución, que es la que genera el documento, que le da ese valor para poder entonces crear esas tablas de retenciones, que en el tiempo es lo que va a sostener la conservación del documento. A medida que avancen las técnicas de archivística y digitalización, también ellos puedan irlas aplicando. Que el Archivo Nacional sea una institución guía, que a medida que se van dando esas capacitaciones con otras entidades a nivel de Latinoamérica, a las cuales pertenecemos, como ALA o Iberarchivos, también transmitir ese conocimiento y que el patrimonio documental, ese acervo documental, que no necesariamente todo se conserva en el Archivo Nacional, se pueda preservar donde se generan cada una de ellas. Y por supuesto, los ciudadanos que a bien quieran aprender cómo utilizar estas técnicas archivísticas para conservar sus documentos, empresas pueden también acercarse para asesorarse con el Archivo Nacional, con sus profesionales. Dentro de cada sección notarial, en las oficinas del Registro Público, ya sea en Chiriquí, en Veraguas, en Herrera, en Los Santos, próximamente en Bocas del Toro, aquí en la sección de notarías en Parque Lefebvre, donde tenemos los protocolos notariales de la provincia de Panamá, aquí en el edificio sede del Archivo Nacional, donde tenemos nuestra biblioteca. El ciudadano tiene acceso ya sea a nuestras salas de exposición, a la biblioteca para la consulta propiamente de los fondos documentales, en nuestro sitio web. Creo que evidentemente hoy se está potenciando
la institución de los archivos nacionales desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, hay algo que es clave y fundamental, la preservación de los documentos. Y creo que aquí existen laboratorios excelentes que en estos momentos está manejado por un recurso humano preocupado por la eficiencia de su trabajo, es decir, de preservar la existencia física de los documentos que nos hablan de esa historia grande de este país. La transparencia y el acceso a la información guarda una relación, un vínculo directo con los archivos nacionales. Contar con gestión documental es primordial. Definitivamente los archivos nacionales es hablar de nuestra historia y esa historia se vincula de manera inmediata con la identidad que tenemos cada uno de nosotros como panameños y panameñas en nuestro país. Es importante considerar qué es transparencia. La transparencia es el deber de la administración pública y de quienes somos servidores públicos de garantizar el derecho de acceso a la información. Y ese acceso a la información requiere que la información que precisamente se encuentra en este lugar, que son los archivos nacionales. Su importancia radica en la necesidad que tenemos cada día de construir una cultura. Y esa cultura definitivamente parte de qué, de conocer nuestra historia y qué otro lugar que los archivos nacionales, ¿no? Para darle esa idiosincrasia que precisamente requerimos cada día y que va vinculada a todo lo referente al tema de trabajar una cultura de transparencia y de acceso a la información. Para la historia de nuestro país es importante porque nos permite tener en el tiempo conservado cómo el Estado, el país, todos los ciudadanos han actuado. El Archivo Nacional debe ser visto como un templo, porque realmente para los historiadores es el templo de Clio y para nosotros en ejercicio es nuestro taller permanente. Creo que es necesario que podamos nosotros interesar a la comunidad nacional de la valiosa información que aquí está atrapada en el pretérito, allí. Todo lo que está aquí es la historia patria y va a ser la historia patria de todos los gobiernos desde la época del siglo XIX hasta toda la República. El Archivo Nacional se encuentra en estos momentos, al igual como lo hemos hecho con el Registro Público de Panamá, el cual hemos llevado a ser la primera institución del Estado en estar 100% digitalizada. Asimismo, lo hará el Archivo Nacional integrándose con nuestro sistema electrónico de inscripción registral para que todos los servicios del Archivo Nacional puedan ser realizados en línea a través de la telemática y así poderle ahorrar tiempo a nuestros usuarios, además tener una trazabilidad y mejorar la transparencia de nuestras instituciones. Yo sueño ver un archivo respetado, reconocido, con todo lo que necesita para salvaguardar nuestra memoria, los papeles que los historiadores necesitan para investigar nuestro país. No un archivo que se piensa que es un lujo, que es algo que no... Están ahí unos papeles, no. Esos papeles somos nosotros, son nuestra memoria. Los archivos nacionales no es el producto de una fantasía, no es el producto de una anécdota, es el producto de una visión de un hombre de Estado que vio como en otros organismos centroamericanos tenían sus archivos nacionales. Belisario Porras logró su objetivo. Visionario, arquitecto de la nación, y este es uno de los edificios, uno de los 35 edificios de la primera época de la República que todavía mantiene la historia nacional. Y creo que hay un venturoso futuro para el Archivo Nacional. Lo digo yo, que estaba aquí casi durante 25 años pues, husmeando y buscando los documentos. Bueno, que detrás de cada caja de papeles hay una historia de nuestro país. El Archivo Nacional es una institución que ha ido evolucionando desde su creación y que hoy, en esta etapa, desde que fue adscrito al registro público en 1999,
ha dado saltos importantes desde la creación de su laboratorio de restauración y conservación, único en la región, su biblioteca, su digitalización, el salto a la digitalización en línea que vamos a dar, y que es un trabajo que, preservando nuestra historia, va a trascender en los años y en las generaciones, y que va a permitir tener una mejor idea de quiénes somos, de nuestra identidad, de cómo el Estado, cómo la nación ha actuado para que las futuras generaciones tengan claro qué decisiones se tomaron, para que se conserven estos documentos y la documentación pueda ser accesible a cada uno de nosotros.